Hare Krishna. Bueno, no sé si aparentemente ya estamos transmitiendo. Mi nombre es Dwarka Das, estoy transmitiendo desde Barcelona la clase de Bhagavad Gita que amablemente me invitaron a hacer. Espero. Entonces vamos a leer un texto del Bhagavad Gita en el capítulo número 11, la forma universal, el texto número 35. Sanjaya vacha etachruva vachanam keshavasya kritanjalir vipamanam kiriti namaskritva bhuyayevaha krishnam sagagadan vita vita pranamya. Sanjaya uvacha, Sanjaya dijo, etat, así, shrudva, oyendo, vachanam, la palabra, keshavasya, de Krishna, krita anjali, con las manos juntas, vipamana, temblando, kiriti, Arjuna, namaskritva, ofreciendo reverencias, Uya, otra vez, Eva, también, Aha, dijo, Krishnam, a Krishna, Sagadgadam, con una voz quebrada, Vita, Vita, asustado, Pranamya, ofreciendo reverencias. Sanjaya le dijo a Dhritarashtra, oh rey, después de oír esas palabras de labios de la Suprema Personalidad de Dios, el tembloroso Arjuna le ofreció reverencias una y otra vez, con las manos juntas, y temerosamente y con una voz quebrada, le habló al Señor Krishna de la siguiente manera. Significado por Srila Prabhupada. Tal como ya lo hemos explicado, debido a la situación creada por la forma universal de la Suprema Personalidad de Dios, Arjuna se pasmó de asombro. Así pues, él comenzó a ofrecerle a Krishna sus respetuosas reverencias una y otra vez, con la voz quebrada, comenzó a orar, no como un amigo, sino como un devoto lleno de asombro. Leemos nuevamente el verso. Sanjaya vacha ekachruva vachanam keshavasya kritanjalir vipamana kiriti namaskritva bhuyayevaha krishnam sagadgadan vita vita pranamya. Sanjaya le dijo a Dhritarashtra, oh rey, después de oír esas palabras de labios de la Suprema Personalidad de Dios, el tembloroso Arjuna le ofreció reverencias una y otra vez con las manos juntas, y temerosamente y con una voz quebrada le habló al Señor Krishna de la siguiente manera. Entonces, estamos viendo un aspecto de Arjuna muy extraño, muy raro, ¿no? Ver a Arjuna temblando, con miedo, no es en lo más mínimo propio de él. Arjuna era una de las personas más valientes, uno de los guerreros más poderosos que había, tal vez el más poderoso que había en la tierra en ese momento. Entonces, esta situación de verlo temblando, con la voz quebrada, aterrorizado, es muy extraña, pero por otro lado es muy lógica. El hecho de ver ese aspecto de Dios es tremendo. De hecho, hay un teólogo alemán muy importante, Rudolf Otto, que en un libro también muy importante que se llama Lo Sagrado, Lo Santo, tiene un capítulo que se llama El Misterio Tremendo, ese aspecto de Dios que atemoriza. Esa es fundamentalmente la visión que se ha tenido mucho tiempo
en Occidente todavía hoy en día podemos encontrar esa expresión cuando se habla de alguien con fe, un creyente, un devoto, decir es una persona temerosa de Dios. En la conciencia de Krishna eso no es algo muy común, pero el aspecto que estaba viendo Arjuna aquí sí era para infundir temor, para infundir miedo, porque no era solamente una imagen imponente, impactante, ¿no? Como de repente podemos encontrarnos en nuestra vida con algo que nos atemoriza, alguien muy grande, muy fuerte, o un fenómeno natural, ¿no? Por ejemplo, ahora en Canarias hay un volcán que está haciendo erupción hace 70 días y tira lava, y ese tipo de cosas que atemorizan, o ver un tornado o un tsunami, eso es lógico que nos atemorice, pero lo que estaba viendo Arjuna era mucho peor, no solo porque era más grande, ¿no? Como dice el Bhagavad Gita, si cientos de miles de soles aparecieran en el cielo, uno podría tener una idea de la magnitud del resplandor de la forma universal. Pero no era solamente eso. Lo que Arjuna estaba viendo es imposible ver en nuestra dimensión, ¿no? Cuando Arjuna le pide que Krishna le muestre la forma universal, Krishna le dice, con tus ojos no puedes verla. Es decir, no es imposible para nosotros, para nuestra capacidad de percepción, poder abarcar todo lo que estaba abarcando Arjuna. Ver todo el universo, toda la creación en un mismo sitio. No es algo que se pueda ver en 3 dimensiones. Es algo que Krishna le tuvo que dar una capacidad especial a Arjuna para que pueda percibir de una manera multidimensional. No es algo que ni siquiera podemos imaginar porque nuestro cerebro está condicionado a solo 3 dimensiones. Entonces, tratar de imaginar algo multidimensional, no podemos quizás pretender imaginarlo y hacer el esfuerzo y tratar, pero no, nuestra capacidad está limitada. Entonces no podemos llegar a comprender cómo es ver, por ejemplo, algo por delante y por detrás simultáneamente, o así, en diferentes dimensiones. Como decía, no, ni siquiera me lo puedo imaginar, ¿no? Imagino sí que debe haber sido, además de la magnitud, el hecho de que un cerebro que está acostumbrado a ver 3 dimensiones vea muchas más, debe haber sido, como dicen acá en España, acojonante, debe haber sido completamente atemorizante. No solo, ha sido abrumador, iba a decir embriagador, abrumador, completamente abrumador. Entonces es muy lógico que Arjuna se haya atemorizado de esa manera, que esté temblando, que una persona que ya había estado en los planetas celestiales, que había estado con Indra, que había luchado con los enemigos de Indra, que había luchado con Shiva, que había luchado con Gandharvas, que se había enfrentado a seres muy poderosos, lo que estaba experimentando era único. Ese aspecto que es muy común en Occidente, en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam, ¿no? Ese aspecto de Dios atemorizante, y que nosotros no estamos acostumbrados a concebir en la conciencia de Krishna, ¿no? Una cosa es, de repente cuando viene el Nrsimha, de, bueno, ver la ira de Dios, pero es algo muy especial, es algo muy, muy puntual, no es algo común. Y de repente Arjuna está viendo esto
además lo está viendo a partir de su amigo, a partir de su primo, a partir de la persona con la cual él estaba acostumbrado a bromear, a jugar, a compartir muchísimos momentos, que estaba haciendo su cochero. Y, y eso después vamos a ver cómo lo lleva a arrepentirse, ¿no? Se explica que la posición social o importancia de Arjuna en un sentido era mayor que la de Krishna. Krishna, los yadus pertenecían a un reino menor. Arjuna, su padre Pandu y su hermano Yudhishthir eran los emperadores del mundo. Entonces, administrativamente tenían una posición más importante, superior. Pero, y puede que en algún momento lo haya sentido o lo haya expresado en alguna broma, en alguna chanza con Krishna, haya expresado eso y de repente se dio cuenta del tremendo error que había cometido. Que su amigo, su primo, su supuesto subalterno, su cochero, o sea, se había atrevido a pedirle a Krishna que fuera su cochero, era no solo Dios, la suprema personalidad de Dios, sino que era el universo. Y no solo el universo, porque en un momento él le pregunta a Krishna, a esa forma universal que estaba viendo, ¿quién eres? Porque era muy difícil considerar que ese mismo Krishna con quien él había estado compartiendo tantos momentos informales, íntimos, de amigos, era esta forma universal que estaba abarcando todo, que estaba representando, que estaba conteniendo todo. Entonces Krishna le dice, Kaloshmin, yo soy el tiempo. O sea, no era solamente la magnitud, la importancia, además multidimensional y además el tiempo. O sea, él dice, yo soy el tiempo que todo lo devora, el tiempo destructor de mundos. Lamentablemente una de las citas más conocidas del Bhagavad Gita, gracias a Oppenheimer. Yo soy el tiempo destructor de mundos. Eso fue lo que dijo Oppenheimer cuando uno de los creadores de la bomba atómica, cuando hicieron la primera prueba exitosa del proyecto Manhattan al crear la bomba atómica. Ese poder destructivo, a Oppenheimer se ve que conocía algo del Bhagavad Gita y citó a Krishna de esa forma. Y definitivamente no es el Krishna que nosotros estamos acostumbrados a conocer. Entonces Arjuna tenía ahí enfrente a Dios de una forma multidimensionalmente abrumadora y además que era la representación, la manifestación del tiempo. No hay un poder en el universo material más grande que el tiempo. Por eso Krishna dice, el tiempo que todo lo devora. El tiempo nos está consumiendo continuamente, consumiendo nuestro cuerpo, nuestros apegos, nuestras propiedades, nuestras relaciones, nuestra vida. En la medida en que nosotros nos identificamos con aspectos materiales de la vida, se nos va acortando, se nos va acabando por el efecto del tiempo. Y eso es lo que Arjuna tenía adelante, lo que Arjuna estaba viendo. Dios en una forma universal y como la manifestación del tiempo. Así que
vale, si Arjuna es el mayor guerrero en ese momento del planeta, bien, pero aunque fuera mucho más, aunque fuera el mayor guerrero del universo, ese aspecto de Dios atemoriza a cualquiera. Así que es muy, es muy razonable, es muy lógico que, que veamos a Arjuna de esa forma. Y a mí personalmente es algo que me llama mucho, que me hace agradecer mucho la forma en que Prabhupada nos acercó a Krishna. El señor Chaitanya y toda la asociación discipular, y especialmente Srila Prabhupada. Ese aspecto de Krishna tan distinto de esto, tan diferente, ¿no? Ese aspecto de Krishna que es que no es ni siquiera Vishnu, porque Vishnu es Dios. Vishnu es Dios en el rol de Dios, en el aspecto pleno de Dios. Y ahí, a pesar de que normalmente Vishnu tiene una actitud muy amable, muy apacible, muy tranquila, no es el Dios bíblico. Perdón, me estaba haciendo calor. No es el Dios bíblico que vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Tampoco es el Zeus que tira rayos, ni Odin que tira rayos, ni ninguna forma de Dios que nos atemoriza con el infierno, etc. ¿no? Vishnu no es así. Vishnu es normalmente las imágenes que se percibe, que se relatan, que se muestran en el Bhagavatam, en los Puranas, es de un Vishnu muy, muy tranquilo, muy equilibrado, ¿no? Perfecto, ¿no? Y Krishna ni siquiera es Dios en ese rol, en ese aspecto así del supremo. Y esa es la forma de Dios tan personal, tan íntima, tan cercana, tan amable, que nos regaló Srila Prabhupada, ¿no? Que somos tan afortunados. Arjuna vemos que pasa de la confianza al temor, y por el temor después él le va a pedir que por favor vuelva, y es interesante, no le dice que vuelva a su forma de Krishna. Él ya en ese punto había cambiado su concepción, su conciencia de con quién estaba, ¿no? Quién de repente había tomado el rol de cochero y de guru. Entonces él le dice, por favor, vuelve a tu forma de 4 brazos. O sea, él ya ahí había asumido de que quien estaba con él era Vishnu, era Dios. Y Krishna después le dice, bueno, yo vuelvo a la forma de 4 brazos, pero después vuelvo a la forma de 2 brazos para que estés completamente tranquilo. Porque Krishna quería que su relación con Arjuna no era tan formal, tan protocolar, tan distante como la relación que se puede tener con Dios o con Vishnu sabiendo que es Dios, sino que con Krishna, que normalmente los devotos que tienen una relación con Krishna se olvidan que Él es Dios, ¿no? Como le pasa a Madre Yasoda, ¿no? O Nanda Maharaj, ¿no? Todos esos devotos, gopalas, gopis, que están con Krishna, nadie está pensando que Él es Dios. Y Él no tiene tampoco ese celo, esa actitud de cuidado, que acá estoy yo, no, para nada. Cuando Brahma se manda esa metedura de pata de robar a los pastorcitos y las vacas de los terneros, y se da cuenta de que había cometido una equivocación muy grande, y vuelve y le ofrece oraciones así, con mucha
humildad y mucho temor. Krishna simplemente está comiendo algo como un niño común y corriente y lo escucha, pero no le da ninguna importancia, ¿no? Sí, bueno, está ahí ¿no? ofreciendo oraciones, pero no actúa como alguien que se ha sentido ofendido o que se ha sentido celoso, ¿no? Simplemente sigue comiendo ahí, no recuerdo qué era, una fruta o un bocado, y bueno, todo bien, y después sigue jugando con sus amigos y con sus terneros y eh, sigue su vida de Gopala normal para él, que bueno, incluía matar demonios y la danza de raza y todo lo que levantar la colina de Gordon y todo lo que ya sabemos, pero, pero como alguien más a quien todos los que lo rodeaban pensaban de que era simplemente uno más de ellos, muy especial, el más amado, el más querido, y nada más. No estaban pensando que es Dios. Cuando él se esconde de las gopis en la danza del rasa, se desaparece y, y se esconde, y después aparece como Vishnu, las gopis le dan reverencia a Vishnu, pero no les interesa Vishnu. Le dice, ¿no has visto a Krishna? Vishnu, mis reverencias y todo. Pero no sabes dónde está Krishna. Lo único que les interesaba a ella era Krishna. No porque fuera Dios. Ahí tenían a Vishnu. Ahí tenían al aspecto de Dios. Pero, o sea, Dios en el aspecto de Dios. Pero ellas no querían a ese aspecto. Ellas querían a, a su amante, a su Señor, a su deidad adorable eternamente, ¿no? De quien no podían apartar su mente ni su corazón, y eso era lo único que les interesaba. Es decir, el devoto puro no ama a Krishna porque sea Dios, como decía una vez Hridayananda Maharaj. Lo aman porque es Krishna. Además es Dios, pero eso no es lo importante. Y esa es la conciencia, esa es la filosofía, la religión que Srila Prabhupada nos legó, nos transmitió, nos enseña cada día que leemos sus libros, en sus clases, en sus cartas, en su ejemplo. Ese aspecto tan accesible de Dios. En la medida en que nosotros vamos progresando en nuestra devoción, en nuestra conciencia de Krishna, vamos asimilando más ese tipo de conciencia, ese tipo de mentalidad. Yo sirvo a Krishna porque es Krishna, no porque sea Dios. En Occidente quizás podemos hacer más la diferencia porque estamos más acostumbrados a tener esa visión de Dios, ¿no? Como el viejo de barba blanca que está ahí en el cielo, mirando, ¿no? Mirando todo el tiempo, custodiando y viendo a ver quién mete la pata y quién no, y quién se va al infierno y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta con más facilidad que la diferencia entre una concepción de Dios y otra, y la importancia y lo beneficioso que es entender que Krishna es esa forma de Dios, que ni es celoso, ni es castigador, ni es dictador, a pesar de que Bhaktisiddhanta Sarasvati decía que es el autócrata trascendental, pero no es tampoco el tipo de dictador, de autócratas que podemos estar acostumbrados a lo largo de la historia.
sino que es un autócrata sumamente amoroso, paciente, ecuánime, amable, atractivo, todas las cualidades que podamos pensar, que se nos puedan ocurrir, ese es Krishna. Esa es la persona que nosotros invocamos cuando cantamos el santo nombre, esa es la persona que nosotros tratamos de recordar, esa es la persona a quien le ofrecemos nuestros alimentos, es la persona a quien le ofrecemos servicio, es la persona que adoramos en nuestros altares, ese Krishna. Y, y si hablamos del Señor Chaitanya, más todavía, porque es el Gupta Avatar, es el avatar escondido. Ni siquiera, no, Krishna todavía, bueno, aceptaba que lo tratasen como Dios, ¿no? Algunos devotos. Pero el Señor Chaitanya prácticamente a nadie, ¿no? Incluso en un momento en Brindavan decían que él era Krishna y él se tapaba los oídos, ¿no? Cuando lo trataban como Dios, ¿no? Se tapaba los oídos y empezaba a cantar Hare Krishna, decía Krishna, Krishna y salía corriendo, ¿no? Y esa es la forma más cercana que nosotros podemos tener, la forma más cercana en el tiempo y más cercana en cuanto a nuestra realidad, ¿no? Porque el Señor Chaitanya estuvo hace 500 años, en pleno Kali Yuga, ya no había eh, personas con tantos poderes, no había devas viniendo, no era otra era como la época de Krishna o el señor Ramachandra, con tantos eventos extraordinarios. Era, era mucho más cercano, ha llegado a nuestra realidad, a nuestra época. Incluso todavía uno puede ir a Mayapur y ver esos lugares donde estuvo él. Y esa forma tan cercana es la más amable, la más misericordiosa, la más tolerante, la más magnánima. Y esa es la forma que Prabhupada nos acercó, que Prabhupada nos dio. Yo, o sea, no termino de asombrarme y no entender por qué soy tan afortunado. Eso es algo que todos tenemos que estar muy conscientes, más allá de las dificultades que hay en la vida espiritual, que siempre las hay, más allá de las dificultades que hay en la vida en general, ¿no? Lo que siempre tenemos que estar conscientes, recordar, tener presente que somos tan afortunados, ¿no? Que hemos sido bendecidos con, con esta filosofía, con esta tradición, con este conocimiento de Dios tan profundo, tan íntimo, y tan accesible, ¿no? Tan apropiado para personas con tantos defectos como somos nosotros en esta era, ¿no? Como es toda la humanidad en esta era. Entonces, el agradecimiento que nosotros debemos sentir, ¿no? En la medida en que somos conscientes de esto, la forma de retribuir, de responder, ¿no? De reciprocar, es darlo a los demás. Eso es lo más importante en este movimiento, tratar de la forma que sea, ya sea dando libros, ya sea dando clases, conferencias, dando prasadam, haciendo programas, predicando por internet, de la forma que sea, a las personas cercanas o no, transmitir algo de la conciencia de Krishna, transmitir algo de lo que hemos recibido y de esa manera saldar un poco, no es una deuda que no se puede saldar nunca, pero manifestarle a Prabhupada y a Krishna y al Señor Chaitanya de que, Señor,
estoy tan agradecido y quiero de alguna manera ayudar, colaborar, poner mi granito de arena en esta tradición, en esta labor de, de dar un regalo incomparable, como ¿no? Decía el local ese que Prabhupada alquiló en Estados Unidos, ¿no? Este regalo incomparable, darlo a los demás. Y claro, estamos en una época de dar regalos, así que por eso es que es la maratón de Srila Prabhupada, la maratón de la distribución de libros. Hoy en día hay muchas formas de predicar. Esta bendita pandemia nos ha enseñado que podemos, por ejemplo, dar clases, a leer el Bhagavad Gita y hablar el Bhagavad Gita a miles de kilómetros de distancia y podemos llegar a muchísima gente. Hay distintas formas, pero lo importante es que podamos, por un lado, asimilar, asumir esta filosofía, esta tradición, esta conciencia de Krishna y podamos transmitirlo. Primero, asimilarlo nosotros, practicarlo, beneficiarnos de este regalo incomparable y transmitirlo a los demás, de alguna manera, ¿no? De la manera que se nos dé mejor o que tengamos más posibilidades y más facilidades. Entonces, Krishna nos va a ayudar mucho más. En la medida en que nosotros hagamos esto, la conciencia de Krishna se nos va a hacer mucho más accesible de lo que ya es. Ya es muy accesible, ya es no todo lo que explicaba antes, esta percepción, esta concepción de Dios que es tan accesible para seguir. Prabhupada nos la ha hecho tan accesible. Si nosotros nos acoplamos y tratamos de colaborar en esa misión, en esta misión de prédica, Krishna todavía se va a hacer más accesible porque nos va a revelar mucho más dentro de nuestro corazón. Entonces, esa es la idea de esta época, de esta maratón, aprovechar un momento en el que la gente está más predispuesta y facilitarles o tratar de hacerles llegar de alguna manera un libro de Prabhupada o una clase o una música o un prasada, ¿no? Lo que sea, ¿no? La forma en que la gente pueda tomar algún contacto, por pequeño que sea, con la conciencia de Krishna, ¿no? Y así comenzar su camino, así como nosotros pudimos comenzarlo en algún momento, así como nosotros nos beneficiamos de este regalo incomparable en algún momento, que mucha más gente pueda hacerlo, porque la gente lo necesita, ¿no? La gente hoy en día se ha alejado tanto de la religión, ¿no? Principalmente por la religión misma, ¿no? No porque simplemente, bueno, son un montón de demonios, ateos, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de estereotipos y clichés que a veces nosotros aplicamos, ¿no? Que es bueno, son unos demonios y no sé. No, simplemente a lo largo de cientos de años la religión lo ha hecho muy mal, especialmente en Occidente, ¿no? La gente tener que seguir principios por obligación, tener que seguir dietas o ayunos o penitencias o confesiones, tantas cosas, ¿no? por obligación, no por convencimiento. La conciencia de Krishna es algo que, especialmente en la forma en que nosotros la conocimos, no ha sido por obligación. Hubo fanatismo, pero hoy en día es bastante diferente y en realidad en ningún momento, más allá, a pesar de lo que decían Silleta y otros antisectas, en realidad siempre
siempre hubo libertad, ¿no? Si alguien no estaba a gusto, simplemente se iba. Si alguien no estaba convencido, finalmente terminaba yéndose. Pero siempre hubo libertad, incluso en los momentos más duros, más fanáticos, ¿no? Siempre tuvimos la opción de decir, no, bueno, basta, aquí llego, esto ya no me, o no es lo que yo pensaba, o no me convence, o no me llena. Siempre hubo libertad. Y hoy en día más todavía. Hoy en día podemos hacer el servicio porque realmente queremos hacerlo, ¿no? Podemos seguir principios porque realmente queremos hacerlo. Podemos ir al templo porque realmente queremos hacerlo, ¿no? Esta forma de seguir una tradición religiosa es en realidad la que todo el mundo quiere, o la mayor parte de las personas sanas quieren, no que estén a Dios rogando y con el palo dando, ¿no? O sea, no que estén haciéndolo por obligación. Entonces, ¿qué mejor regalo podemos hacer a la gente? Si nosotros nos sentimos agradecidos, nos sentimos bendecidos, podemos practicar un proceso religioso porque nosotros queremos hacerlo, porque estamos convencidos, porque nos hace bien, porque nos sentimos bien, entonces es lo mejor que podemos ofrecerle a las personas, ¿no? Porque la gente necesita eso, porque la gente necesita creer, necesita tener fe, necesita tener esperanza, necesita saber que no hay tal cosa como la muerte, que necesita saber de que el fundamento de la vida no es blanco o negro, no es bueno o malo, es trascendente, que la vida es eterna, que el fundamento es una relación devocional, amorosa con Dios. Necesitan todo eso. Es lo que, porque forma parte de su naturaleza, de su esencia. Entonces, si nosotros tenemos posibilidad de darlo y de mostrarlo a las personas, bueno, eso sin duda que no solamente va a ayudar mucho a la gente, sino que va a ayudarnos también mucho a nosotros en nuestra práctica de la conciencia de Krishna. Así que tenemos que aprovechar esta época en la que todo el mundo está así con tan buena disposición, tan dispuestos a hacer regalos y recibir regalos y, bueno, muchas veces también más abiertos, más predispuestos a escuchar y buena onda. Entonces es cuando eh, es más fácil poder llegar. Así que espero que, como siempre, en Buenos Aires, en Latinoamérica, estén muy entusiasmados y muy enchufados con la distribución de libros y con la prédica. Seguro que es así. Y que, bueno, se sientan un poquitito más inspirados con esta charla sobre el Bhagavad Gita. Yo voy a dejar aquí porque, bueno, aquí son ya las 10:10 y ya mi cerebro a esta hora ya no funciona demasiado. No sé si hay alguna pregunta o si quieren comentar algo. Eh, yo la verdad es que a esta hora ya me veo bastante dentro, además de todo las limitaciones que tengo normalmente, más limitado todavía porque ya es hora, es cuando empiezo a bajar la cortina, cuando empiezo a bajar la persiana. Y, y también, bueno, me estoy hablando a mí mismo más o menos. Yo sé que no es así, pero solamente me veo a mí mismo, entonces no, son todas cosas que no ayudan para que desarrolle más el tema. Así que les pido disculpas y no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. A ver, vamos a subir esto, si es que se puede subir, ¿no? Bueno, entonces
vamos a dejar aquí. Les agradezco mucho que estén ahí, aunque no los veo, pero veo que hay devotos que lo están viendo. Chaitanya Mangala, Akuti. Entonces les agradezco que estén ahí viendo y espero que estén muy bien, que tengan una gran maratón y un gran diciembre y que sigan siempre avanzando, siempre adelante con la conciencia de Krishna. Muchas gracias a todos. Hare Krishna.